lo que tenemos que saber con respecto a la pandemia es que aquí hay una ecuación entre personas inmunes y personas susceptibles. En los grandes conglomerados donde hubo una gran cantidad de casos, se está produciendo un amesetamiento, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, porque ya hay un alto porcentaje de personas que tienen inmunidad por haber padecido la enfermedad y se va equilibrando con los pacientes que son susceptibles. Aquellas regiones que no tenían casos o que tenían muy poquitos casos al principio, porque cerraron las entradas a la ciudad o a los pueblos, porque no tuvieron circulación de personas portadoras del virus. Bueno, ahora el virus se va desplazando como una mancha de aceite y va penetrando en todos esos lugares. Entonces lo que tenemos que saber es que los casos van a seguir, se estancarán en aquellos lugares donde ya tuvieron muchos casos. Pero en las situaciones de nuestra provincia, por ejemplo, vamos a seguir teniendo un aumento de casos, y lo que hay que hacer es cuidar mucho a las personas mayores, sobre todo a las que tienen comorbilidades, pero en general después de los 60 años a todo el mundo, y a los chicos o jóvenes que tienen alguna patología que los puede hacer susceptibles de contraer un coronavirus grave. Tenemos que saber que por más que nos aislemos, los casos van a seguir aumentando. El aislamiento hay que hacerlo segmentado, a mi modo de ver, poniendo énfasis en el aislamiento de las personas mayores. Y más aún de las personas mayores que tienen comorbilidades, que son casi todas. Porque los mayores de 60 años son hipertensos, o tienen una diabetes de tipo 2, o tienen obesidad. En general, algunas de estas comorbilidades que se están viendo, especialmente la hipertensión arterial, que parece ser que es la causa más común como comorbilidad en los pacientes mayores, eso tiene que estar lo más aislados posibles. Los jóvenes se van a seguir contagiando, como decían recién Yayo y ustedes, el 80% es asintomático u oligosintomático. Es muy raro, creo que hay algunos casos, pero son pocos, de muerte de personas que tienen menos de esa edad, de 60 años. Hay algunos, por supuesto. Y bueno, esto va a seguir hasta que logremos tener un equilibrio entre el número de infectados y el número de susceptibles, que haga que el virus ya no encuentre un terreno tan fértil para replicarse como ocurre cuando todos somos susceptibles, o la gran mayoría. Es una epidemia que va a durar mucho tiempo. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a convivir. Hay actividades que van a tener que ir abriéndose porque la economía está siendo destruida en este país. Es terrible la cantidad de empresas que cierran definitivamente, de locales comerciales, y esto no se puede sostener por mucho tiempo. Así que es cuestión de convivir. Es la historia de todas las epidemias graves que hemos tenido en el país. En general, las enfermedades virósicas siempre han sido un problema para la ciencia y para la medicina. No tanto las bacterianas. Las epidemias bacterianas siempre se encuentra un antibiótico o algo, como ocurre con muchas enfermedades, como ocurrió, por ejemplo, con la tuberculosis. La tuberculosis, hasta el año 1950, 49 y 50, era una enfermedad endémica en todo el mundo, que tenía brotes epidémicos periódicos. No había ningún remedio para tratarla. Entonces, la mitad de los que se enfermaban de tuberculosis se morían antes de cumplir 2 años. Y había miles y miles de muertes de tuberculosis. Después había un 15% que pasaba a la cronicidad, es decir, se establecía una especie de equilibrio entre las defensas de la persona y los antígenos del bacilo, y había un 15% que se curaba solo. No se sabe bien por qué, porque tenían un sistema inmunitario muy desarrollado, muy fuerte, y los que pasaban a la cronicidad quedaban internados en esos hospitales enormes que se habían hecho en aquellos tiempos, como el Hospital Muñiz, el Hospital Tornú en Buenos Aires, en Cosquín,
y en muchos otros lugares del país. Quedaban internados prácticamente de por vida. Eran hospitales que tenían una construcción especial, con ventanas muy grandes por donde entraba el aire y el sol, y los que podían se iban a vivir a zona Córdoba, fundamentalmente a Cosquín, que tenía unas características climáticas que eran favorables para aquellas personas que estaban enfermas, pero que no morían, digamos, que se transformaban en tuberculosos crónicos. Cuando a fines de la década de 40, creo que fue en el año 46, 47, se descubrió la streptomicina, ahí empezó a aparecer un medicamento eficaz para tratar la tuberculosis. Después se agregó la isoniazida, y prácticamente, digamos, a partir de 1950 se encontró un tratamiento eficaz para la tuberculosis. Pero siguió habiendo tuberculosis, porque el tratamiento al principio era muy largo, eran tratamientos de 2 años, todos los días. Después, bueno, apareció la rifampicina, otros medicamentos que hicieron que el tratamiento sea más corto. Pero la enfermedad sigue estando presente. Y hay ciertos grupos vulnerables, como son las personas portadoras de HIV, que tienen una disminución de su aparato inmunitario, de su sistema inmunitario. Y bueno, convivimos con la tuberculosis. Yo me acuerdo cuando yo era chico, ustedes se van a reír, pero en los colectivos y en los trenes había carteles que decían prohibido escupir en el suelo, en todos los vehículos. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch en el esputo permanece con toda su capacidad de virulencia durante años. Entonces había lugares para escupir en las plazas. Había unas salivaderas en las plazas públicas donde había que escupir. Esto parece hoy, bueno, esas eran las medidas que se toman, así como ahora te dicen que usar barbijo, en aquel tiempo te prohibían escupir en cualquier lado. Y nos acostumbramos, y con esto va a pasar lo mismo. Vamos a convivir mucho tiempo. Hay un gran entusiasmo con la vacuna, pero ya empezaron a aparecer los problemas. Vieron ustedes la vacuna de Pfizer, que apareció una persona que tiene una patología que tienen que empezar a investigar si se debe a la aplicación de la vacuna, es voluntario, una voluntaria creo, o si se debe a otra enfermedad que no tiene nada que ver con la vacuna, pero todo eso lleva mucho tiempo. Hoy ya salió un comunicado de la OMS que dice que hasta el año 2022 no va a estar disponible la vacuna para uso masivo. Así que se van prolongando estas situaciones y nos tenemos que acostumbrar a convivir con esta enfermedad. Y los jóvenes son los que, entre comillas, digamos, tienen que infectarse porque son los que van a proteger a los mayores. La tasa de letalidad, el promedio es bajo, creo que anda alrededor del 2.2 o 2.3% en Argentina. Pero si lo haces por grupos, vas a ver que en los niños es prácticamente 0, en los jóvenes 0,1, y así va aumentando, y después de los 60 años es del 10, 12 por 1000. Y a medida que aumenta más la edad, más alta es la tasa de mortalidad. Como decía recién, no sé quién fue que dijo que del 20% de personas mayores graves, el 5% requería terapia intensiva. Y bueno, esas son las personas que más hay que proteger. Creo que no hay otro camino, no podemos seguir encerrados todos, toda la vida, porque esto va para muy largo. Y por otra parte, el virus se mete igual. El virus entra por un proveedor que entra de otra provincia, por gente que entra de contrabando. No, es imposible sostenerlo. Por gente que no se cuida. Hoy veía, a raíz de la huelga esta de la policía, había un grupo por televisión, un grupo de policías, serían 7, 8 personas, mujeres y hombres, que estaban compartiendo el mate a la vista del periodista. Una cosa increíble, la mayoría no tenía barbijo, estaban unos apretados con los otros. Entonces, ¿viste? ¿Quién va a parar a este virus? Hay que convivir. Eso es lo que yo creo. Y cuidar mucho a los mayores.